Y en general, los genes, estos genes que están involucrados en las enfermedades autosómicas dominantes están en estado heterocigoto, ¿sí? Ese es el primer punto muy importante. La enfermedad es dominante, según los términos que creó Mendel, porque aparentemente aparece de generación en generación. La tuvo mi abuelo, la tiene mi papá, la tengo yo, la tienen mis hijos, teóricamente. Y entonces, como va bajando en el árbol genealógico, a eso se le llama transmisión vertical. No confundir con la transmisión vertical que ustedes ven en gine, como por ejemplo cuando una mamá le transmite VPH al niño al pasar por el canal de parto o el VIH. Eso es transmisión vertical en infectología. Ahí es muy diferente. Aquí hablamos de transmisión vertical porque en el árbol genealógico veo cómo va bajando de la generación 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, ta, ta, ta. Y otra cosa muy importante de las enfermedades autosómicas dominantes, que es esencial para reconocer una viendo el árbol genealógico, es que exista transmisión varón-varón. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si estuviera en el cromosoma X, mi papá no me transmite el cromosoma X a mi varón. Entonces, si mi papá tiene una enfermedad ligada al X, a mí su hijo hombre no me la va a transmitir. ¿Ok? Y si es una enfermedad localizada en el cromosoma Y, solamente van a estar enfermos los hombres. Pero mi siguiente apartado, las características de la herencia autosómica dominante, es que afecta a ambos sexos por igual. Entonces, si solo están afectados los hombres, es muy poco probable que esto sea algo de autosomas. Obviamente, en biología existen todas las excepciones, pero no sería lo primero que yo pensaría. ¿Ok? Muy bien. Existe un riesgo del 50% de heredarle, si yo tengo la enfermedad, de heredarle el alelo mutante por cada embarazo e independientemente del sexo a mis hijos. Entonces, no es como que llegue Juan Pérez, que tiene síndrome de Marfan, y me diga, doctor, pues tengo 4 hijos, yo creo que solo es necesario revisar 2 porque me dijeron que es la mitad. Entonces, ahí uno como genetista le tiene que explicar a Juan, no, Juan, es que cada que ustedes se embarazaban como pareja, estaban echando un volado. Entonces, en cada embarazo el riesgo es del 50%. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Quiere decir, Juan, que o todos tus hijos podrían tener la enfermedad, o ninguno podría tenerla, o 3 pueden tenerla y uno no, o al revés, uno sí la tiene y los otros 3 no. ¿Por qué? Porque este riesgo es individual de cada embarazo, no se acumula. ¿Sale? Y en estos casos, los niños que estén fenotípicamente sanos, yo supondré que están genotípicamente sanos, es decir, no tienen el gen mutado, y entonces ya no se transmite a la descendencia. Entonces, a lo mejor mi papá tuvo Marfan, pero a mí no me heredó el gen, mis hijos no tendrían por qué tener Marfan, según la estadística. Ok. Y algo que es ahí también como un dato nomás como cultural, es que generalmente las enfermedades autosómicas dominantes están relacionadas con proteínas que tienen que ver con la estructura de la matriz extracelular o con estructuras dentro de la célula. Por ejemplo, moléculas de miosina, moléculas de actina, cosas así. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. Ok, muy bien. Entonces, fíjense en este árbol genealógico. En este árbol genealógico ustedes ven transmisión vertical o un patrón vertical. Sí. Ok, ya se cumplió una regla.
¿Están hombres y mujeres afectados? Sí. Ya se cumplió otra regla. ¿Hay transmisión de varón a varón? Sí. Exactamente. El individuo 1-1 le transmitió su enfermedad al individuo 2-1. ¿Sale? Entonces, viendo este árbol genealógico, yo podría decir casi con seguridad que es un patrón de herencia autosómico dominante. La otra es el individuo 2-3, segunda generación, el cuadrito marcado con el 3. No está afectado. ¿Sus hijos están afectados? No. Exactamente. ¿Por qué? Porque como no heredó el alelo mutante, sus hijos ya no van a tener la enfermedad. Entonces, este es un árbol muy bonito. Obviamente es de un libro, porque la mayor parte de los árboles jamás se ven así. Muy bien. Entonces, esto es nada más para que vean cómo funciona. Cuando yo tengo la enfermedad, los alelos dominantes en estos cuadros de Punnett generalmente se expresan o se ilustran con una letra mayúscula, porque pues, son dominantes. Y entonces, en este cuadrito de Punnett me están explicando por qué la mitad de los niños o de los vástagos, si lo quieren decir así, van a tener el riesgo, ¿sale? Y la otra mitad no van a tener la enfermedad, ¿ok? Muy bien. Ahora, todo esto es muy bonito y muy precioso y tiene muchísimo sentido. Punnett es un héroe de la genética. El asunto es que, como todo en biología, la biología y las matemáticas, pues, a veces chocan. Y entonces hay ciertas situaciones en las que estas reglas no se van a cumplir como tal al pie. Y entonces una de estas ejemplos es lo que se llama la dominancia incompleta. La gran mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad autosómica dominante van a ser heterocigotos para su variante patogénica. Solo van a tener una copia anormal, ¿sale? El asunto es que muchas personas que tienen enfermedades autosómicas dominantes, unas son enfermedades que se expresan ya después de los 40, 45 años, o son enfermedades que no son tan graves como para comprometer la reproducción. Y entonces puede haber situaciones en que una persona afectada de una enfermedad autosómica dominante conozca a otra persona afectada por una enfermedad autosómica dominante y en el espíritu del 14 de febrero decidan tener hijos. Y entonces imagínense que vamos a tener un alelo H que simboliza la hipercolesterolemia familiar. Ese es el alelo mutante y el H minúscula que es el alelo normal. Bueno, vamos a dibujarlo con texto, para que no sea tan complicado. Entonces, tengo un alelo H, otro alelo H, y tengo otra persona con un alelo patogénico y con su alelo normal. Y entonces ellos quieren tener hijos y uno de sus hijos tiene riesgo de ser homocigoto para la variante, otros de sus hijos van a tener el riesgo de ser heterocigotos igual que ellos y otro 25% va a ser homocigoto para la variante normal. Obviamente todos me preocupan porque la hipercolesterolemia familiar pues es una situación bastante no agradable porque es gente que se me infarta a los 35 o 36 años, o sea, no es algo como normal. Y entonces pues la salud cardiovascular del señor y la señora H pues sí me preocupa un poco, pero de quien más me va a preocupar su salud cardiovascular es de si alguno de sus hijos es homocigoto para la variante patogénica. ¿Por qué? Porque los pacientes homocigotos para las variantes patogénicas en enfermedades de dominancia incompleta tienen cuadros más graves, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la hipercolesterolemia familiar tiene lugar
cuando falla un receptor para la LDL, ¿sí? Que es la que cacha el colesterol y lo mete a la célula y le da un uso. Pero como el receptor no sirve bien, el poquito que produce el otro alelo no alcanza a cachar todo el colesterol. Y entonces estas personas, en vez de tener aterosclerosis a los 50, pues tienen aterosclerosis a los 35. Y entonces, ¿a qué edad suponen que se me va a infartar este cuate que no tiene nada de receptor funcional? Pues son más chicos. Les dan mucho más jóvenes porque el colesterol literal no se está yendo a ningún lado. Y entonces, ¿a dónde se va? Se va a la piel, se va a las articulaciones, bla, bla, bla. De hecho, la presencia de los famosísimos jantomas, que son estas como tumorcitos de grasa, que se decía que eran muy clásicos de la hipercolesterolemia familiar, en realidad solo se ven en los pacientes homocigotos para las variantes patogénicas. Las personas que son heterocigotas en general físicamente no tienen nada más que una bomba de tiempo en alguna coronaria, pero así por fuera pues se ven como cualquier compañero del camión, ¿sale? Entonces, eso es la dominancia incompleta. Cuando tener las dos variantes patogénicas para a una enfermedad dominante me da un cuadro más grave, ¿sale? Por ejemplo, en el otro aspecto, por ejemplo, enfermedad de Huntington, si yo tengo un alelo anormal o dos alelos anormales, mi enfermedad de Huntington se va a ver igual. Existen algunos casos en que no voy a ver a estas personas porque existe algo que se llama letalidad del homocigoto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es tan grave el tener el, el fenotipo homocigoto de la variante anormal que el niño o el animal, en este caso quiero hacer el ejemplo con un perrito, no se desarrolla, ¿sí? O sea, se pierde ese embarazo, es un óbito, es un aborto, lo que ustedes quieran, ¿sale? Y justo es lo que pasa con los xoloscuincles, que son unos perritos que son originarios de aquí de México. Resulta que si ustedes cruzan a dos xoloscuincles, es muy probable que se vayan a perder alguno de sus cachorritos porque van a ser homocigotos para la variante que hace que los xoloscuincles sean perritos pelones. Los xoloscuincles son un modelo animal de una displasia ectodérmica. Entonces, también ya lo habíamos platicado. Las displasias ectodérmicas son alteraciones en el desarrollo de la piel y los anexos. Y entonces son perros que tienen muy poquito pelo, por eso se ven así como perros pelones. Y si alguna vez han visto un xoloscuincle, que no sea en coco, se habrán dado cuenta de que los xoloscuincles son chimuelos, porque los dientes también son derivados ectodérmicos. Los pacientes humanos con displasias ectodérmicas también tienen una disminución del número de dientes. Pero bueno, esta letalidad del homocigoto es una razón por la que algunas enfermedades es muy poco probable que las vean en formas homocigotas. Por ejemplo, acondroplasia. Si un paciente con acondroplasia, o bueno, si dos pacientes con acondroplasia tienen descendencia y uno es homocigoto, es probable que ese homocigoto tenga sobre todo el problema es la caja torácica sea tan chiquita que no pueda desarrollar el pulmón y fallezca el feto, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? Doctor, ay, Vale, perdón. dígame, Este, dígame. no sé si lo mencionó, es que no escuché o lo esté confundiendo, pero ¿cuándo es que se dice portador? Portador generalmente es cuando hablamos de enfermedades recesivas. Un portador es alguien que tiene un alelo patogénico, pero que no lo expresa fenotípicamente. Lo vamos a ver también, lo vamos a ver más que nada en enfermedades recesivas. Antes, para las enfermedades ligadas al X, se usaba el término de portadora.
pero a muchos ya no nos gusta usar ese término de portadora porque está bien demostrado que en las enfermedades ligadas al X, las mujeres sí tienen síntomas. Tienen menos que los hombres, pero sí tienen. Entonces yo no puedo decir que una mujer es una portadora asintomática, porque seguramente si le busco va a tener una expresión de ese alelo anormal. Pero ya cuando veamos herencia ligada al X, vamos a platicar justamente de por qué pasa eso, ¿sale? Pero sí, portador se refiere a cuando en una enfermedad recesiva yo tengo un alelo anormal y no lo expreso. Y digo, ya que lo trajimos a colación, todos somos portadores de algún alelo recesivo, ¿sale? O sea, por ejemplo, 1 de cada 33 mexicanos somos portadores de fibrosis quística. Entonces, de su generación de medicina, es muy probable que 3 o 4, no sé cuántos sean, pero es muy probable que 3 o 4 sean portadores de fibrosis quística, ¿sale? Gracias, Muy doctor. bien. Bueno, lo que les decía de la enfermedad de Huntington es algo que se llama dominancia verdadera. Por ejemplo, o sea, puedo tener una variante anormal o 2 variantes anormales, mi enfermedad va a ser igual. Luego están lo que se llaman las codominancias. Ajá. La codominancia se refiere a cuando mis dos alelos se están expresando y el fenotipo es una especie de mezcla de la expresión de esos dos alelos. El ejemplo más clásico es el grupo de sangre, lo que se llama el sistema ABO. En realidad, lo que está sucediendo es que específicamente hay una enzima, que es una glucosiltransferasa, es decir, una enzima que transporta glucosas y azúcares y lo que ustedes quieran. Y como determina su tipo de sangre, cómo funciona esta glucosiltransferasa, entonces a esta glucosiltransferasa se le llama la glucosiltransferasa del grupo de sangre ABO y su gen se llama ABO. Fin. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que su glucosiltransferasa puede hacer dos cosas o no hacer nada. La primera cosa que puede hacer su glucosiltransferasa, lo que llamamos el alelo A, es que va a transferir a una proteína que está en la superficie de su eritrocito en una cantidad impresionante de copias. Sí, su eritrocito está tapizado de esa proteína, que es parte del famosísimo glucocálix. Y entonces, esta glucosiltransferasa ABO lo que va a hacer es que le va a pegar una N-acetilgalactosamina, que en este dibujo la ilustramos de un color moradito. Y entonces, cuando le pega esa N-acetilgalactosamina, sus eritrocitos van a ser un imán para los anticuerpos anti-A. Y entonces, así sabemos que su grupo sanguíneo es A. ¿Quién tiene naturalmente anticuerpos anti-A? La gente que es tipo B y la gente que es tipo O. Ahora, si su glucosiltransferasa tiene el alelo B, entonces va a transferir una galactosa, es decir, un azúcar un poco menos complejo, porque este es N-acetilgalactosamina, es más fresa. Y entonces, sus eritrocitos que tienen esa galactosa al final de esa proteína, pues van a ser un superimán para los anticuerpos anti-B. ¿Sale? Alguien me abre su micrófono. Y cuando tienen ustedes un alelo O, su glucosiltransferasa en realidad no sirve para un carajo. Y entonces no le ponen ustedes ningún adorno a su proteína de sus eritrocitos. ¿Sale? Y entonces, como no tiene ninguna proteína, pero no tiene un azúcar, pues los anticuerpos como que no lo pelan tanto. ¿Sale? Ok. El asunto es que hay gente que su mamá es tipo A y su papá es tipo B, y entonces ellos heredan tanto el alelo A, morado, como el alelo B.
Y entonces resulta que sus células, bueno, sus eritrocitos, que sabemos que no son células, que sus eritrocitos van a expresar las dos, ¿sí? Porque las glucosiltransferasas, perdón, van a pegar de los dos, tanto N-acetilgalactosaminas como galactosas. Y entonces pues va a tener un mosaico ahí de morados con cafecitos. Y entonces pues tampoco se le van a pegar los anticuerpos, ¿sale? Eso se llama codominancia, ¿sí? Nada más. Error. Las personas tipo O, tanto los anti-A como los anti-B, van contra eso. O algo así, ya me hice bolas. La cosa es que se están expresando A y B. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto. Un varón, que su tipo de sangre es A, y una mujer, que su tipo de sangre es B, ¿pueden tener un hijo que sea tipo O? Sí. ¿Por qué? O sea, es cierto, pero ¿por qué? Doctor, ¿se refiere a por qué no pasaría nada o literalmente por qué sí podría? Porque sí podrían. O sea, ¿por qué podrían una mujer que es tipo A y un hombre que es tipo B o viceversa tener un hijo que sea O? Pues si lo ponemos en un cuadro de ponen, Ajá, pondríamos A minúscula ajá, y la B minúscula. ajá, Entonces puede haber tanto AB, o sea, codominantes, ajá, o, o dominante, en este caso A o B, y aparte ajá, puede haber uno que sea minúscula, o sea, ujú, AB minúscula, y ujú. en teoría sería como el O, ¿no? Exactamente, así es. Nada más que para no hacernos bolas, en vez de ponerles las minúsculas, le ponemos que un alelo es O y el otro es O. Y entonces, mamá es A porque solo tiene un alelo A. Papá es B porque solo tiene un alelo B. Y entonces, como acaban de mencionar su compañera, pues puede haber alguien que efectivamente sea B, alguien que sea A porque le tocó un alelo O, entonces el A gana, alguien que sea B porque les tocó el B y les tocó el otro que es O y entonces el B gana, o efectivamente que sean dos alelos O, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, el rasgo de ser tipo O es una situación que es recesiva, ¿sí? Necesito ser homocigoto para el O para tener yo tipo de sangre O, porque si tuviera A o tuviera B, expresaría cualquiera de los que tengo, ¿sale? Caso contrario, un hombre A, perdón, un hombre O y una mujer O pueden tener un niño que sea A o que sea B. No. No, porque ellos solo tienen alelos O. Si ustedes son O y su pareja es O y tiene un hijo que es A, investiguenle. Ok, ¿dudas hasta aquí? Creo que no, doctor. ¿No? No, doctor. Sale, vale. Muy bien, ahora, como estamos hablando de humanos y no estamos hablando nada más de números, va a haber situaciones que me van a modificar el que yo encuentre o no personas afectadas en la familia o que mi paciente tenga o no ciertas características de una enfermedad. Y entonces voy a tener estas 4 situaciones que llamaremos los factores modificadores del fenotipo. La primera se llama expresividad variable.
variable, todas las vamos a definir ahorita. La segunda se llama penetrancia, la tercera es la edad de inicio y la cuarta es algo que se llama mutaciones de Novo. Un ejemplo de edad de inicio es, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Otra vez, en general, los pacientes con enfermedad de Huntington debutan entre los 40 y los 45 años. Entonces, si yo voy con un chavito de 18 y le quiero buscar la corea, pues va a estar un poco difícil. O sea, a lo mejor tengo su estudio genético que dice que tiene el alelo anormal, pero apenas tiene 18 años. Lo tengo que vigilar, ¿sí? A ver en qué momento empieza con los síntomas, ¿sale? La otra situación que tiene algo que ver con esto es la expresividad variable. Si mi papá tiene Marfan y yo tengo Marfan, no vamos a tener el mismo síndrome de Marfan. A lo mejor a mi papá le afectó más a nivel cardiovascular y a lo mejor a mí me afectó más a nivel de ojos. ¿Sí? Porque resulta que a lo mejor mi papá, antes de saber que estaba diagnosticado, se dedicó a hacer atletismo y entonces ya se hizo la aorta guanga. ¿Por qué? Pues porque finalmente las personas y los seres vivos no somos enteramente producto de los genes, somos producto de la interacción, como lo vimos en la definición de fenotipo, de la interacción entre los genes y el ambiente. Y entonces, si yo estoy en un ambiente que le va a dar en la torre a mi cuerpo por culpa de una cierta predisposición en los genes, entonces pues ahí voy a empezar a tener problemas. Ok. Entonces, vamos con el primer concepto, que es el de penetrancia, que creo que ese a veces es el más complicado porque los libros como que lo describen de una manera muy molesta. Entonces, según la definición de su libro, dice, la penetrancia es la proporción significa porcentaje, de individuos con el alelo variante que tienen características fenotípicas esperadas de una enfermedad. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo 10 personas que no conozco y me entregan un estudio genético de esas 10 personas y todas esas personas tienen, bueno, vamos a decir 100 o vamos a decir 1000 para que sea una estadística, y esas 1000 personas tienen la variante de acondroplasia, ustedes esperarían que esas 1000 personas se vieran como una persona con acondroplasia, ¿correcto? Sí. Ok. Y entonces hacemos la situación empírica y entonces conocemos a nuestras 1000 personas y resulta que efectivamente las 1000 personas tienen acondroplasia. Esa situación en que todos los individuos que tienen la variante tienen las características de la enfermedad se llama penetrancia completa. Y efectivamente la acondroplasia es un ejemplo de eso. Si ustedes tienen una variante para acondroplasia, van a verse como una persona con acondroplasia. ¿Ok? Y luego me pasan el expediente de otras 1000 personas. Y resulta que de estas 1000 mujeres, ya todas llegaron a los 70 años. Y resulta que estas 1000 mujeres tienen una variante que causa enfermedad en BRCA1. ¿Ustedes esperarían que estas 1000 mujeres ya hayan tenido un cáncer de mama? No. No. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en otro caso, pero efectivamente. Las mutaciones en BRCA tienen una penetrancia del 70%. Quiere decir que si la estadística no fallara nunca y fuera perfecta, de esas 1000 mujeres cuyo expediente yo tengo porque tienen una mutación, 700 sí tuvieron cáncer de mama, 300 no lo tuvieron, porque la penetrancia es del 70%. Y entonces, cuando la penetrancia es menor al 100%, es decir, de 99.99999 para abajo, entonces yo hablo de que esta penetrancia es incompleta.
Y entonces, ahí voy a tener un problema, ¿sí? Porque quiere decir que va a haber individuos que no tengan signos de la enfermedad, pero que sí tengan el alelo mutado. Y esos individuos voy a decir que son individuos con no penetrancia. ¿Ok? Vamos a regresarnos al árbol genealógico de hace rato. Imagínense ustedes que en este árbol, Juanito Pérez, 2-3, dice, ya la libré, yo no tengo la enfermedad de mis hermanos, hermanas, ni de mi papá. Tiene a su niña más pequeña y riájatelas. La niña pequeña desarrolla la enfermedad que tienen sus hermanos y su papá. Y entonces Juan Pérez está muy sacado de onda porque no sabe qué está pasando. Y entonces va al genetista y le cuenta al genetista y le dice, doctor, pasó esto. Y dice, pues fíjate Juan Pérez que resulta que ya hicimos tu análisis genético y tú sí tienes la variante, pero no la estás expresando clínicamente. Tú eres un individuo que no tuvo penetrancia. Entonces hay que explicarle eso a Juan Pérez. ¿Ok? Entonces, todos estos dos hermanos que aparentemente no están afectados en esta familia, clínicamente no están afectados, pero podrían heredar el alelo si son individuos sin penetrancia. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok. Sí, La otra es lo que les decía, la penetrancia puede ser dependiente de la edad. Y entonces, por ejemplo, hay enfermedades que tienen ciertas manifestaciones que no se ven hasta que se llega a cierta edad. Entonces, pues, no se canta victoria luego. ¿Ok? Cuando la penetrancia es incompleta, se puede utilizar ese porcentaje de penetrancia para calcular la probabilidad de heredar el alelo y expresar el alelo. Lo que vulgarmente diríamos la probabilidad de realmente tener la enfermedad. Y entonces, imagínense que tienen una enfermedad con una penetrancia del 95%, es dominante, ya dijimos, y entonces voy a multiplicar este porcentaje, que en decimales es 0.95, por 0.5, el riesgo es del 45%. Ya no se oye tan mal. Por ejemplo, si a una de mis pacientes que tiene una mutación en BRCA1, le digo que su riesgo de heredárselo a su hija es del 50%, me dice, ay doctor, eso es un montón. Pero si tomamos en cuenta la penetrancia, su riesgo en realidad sería este, del 35%. Y eso ya suena un poco más prometedor. Sigue siendo casi el triple del riesgo que tiene cualquier otra mujer que no tiene mutaciones en BRCA, pero se oye mejor. ¿Sale? Entonces es el 0.5 de su riesgo de heredar el alelo por la penetrancia para la enfermedad. Entonces eso me da 0.35. Y ya le puedo decir yo a doña Jovita que su hija nada más tiene un riesgo teórico del 35% de heredar, perdón, de desarrollar un cáncer de mama si heredó el alelo. ¿Sale? Obviamente voy a revisar a su hija desde muy chavita si es que no le puedo hacer el estudio para confirmar. ¿Sale? ¿Queda claro esto último? Sí, doctor. Ok. Bien, pues. Luego, lo que les decía, la expresividad variable. Si ustedes tienen una familia de personas con neurofibromatosis, por ejemplo,
abuelo, papá, hijo y nieto, es muy probable que tengan una expresión diferente de la enfermedad. Eso se le llama expresividad variable. Entonces, la gravedad de la expresión en el fenotipo es diferente, independientemente de que tengan la misma variante, el mismo genotipo. Y esto es una situación que varía entre familias y dentro de la misma familia, ¿sí? Cuando yo estaba en el Infantil de México, hay mucha neurofibromatosis en México, que ustedes no lo crean. Y mucha no está diagnosticada porque la expresividad es a veces muy leve. A veces son solo las manchas y algunas cosillas ahí de piel. Por ejemplo, algunas manifestaciones oculares, pero pues como esas no causan problemas en la visión, no se diagnostican muchas veces. Y era una familia, el papá era el que tenía la NF1, el señor tenía las manchas café con leche y toda esa situación, tenía unos cuantos neurofibromas en tórax, su hija tenía solamente manchas café con leche y algunas manchitas que les llaman el signo de Crow, que son como pequitas en las ingles y en las axilas. Pero el niño más chico, o sea, el hermano chico, tenía un glioma del nervio óptico que ya estaba súper grande, entonces hagan de cuenta que tenía así como la proptosis. A pesar de ser tan joven, ya tenía neurofibromas en la piel. Generalmente son de adolescentes. Este niño tenía como 8 años y ya los tenía. Y entonces ese era un ejemplo muy claro de la expresividad variable. Y entonces, cuando uno da asesoramiento genético, pues también tiene que tomar en cuenta eso. O sea, a lo mejor papá no está tan afectado, pero no tiene que decirle. Su riesgo es que su hijo tenga un riesgo del 50% de tener la misma enfermedad, pero no es seguro que tenga una enfermedad igual a la de usted. Puede ser más grave o puede no ser más grave, pero es muy probable que sea diferente por situación de expresividad variable. Hay una situación que se llama anticipación. Esto se ve mucho, por ejemplo, en ciertos trastornos neurológicos como enfermedad de Kennedy, enfermedad de Huntington, distrofia miotónica. Casi todas que son neurológicas suelen tener este tipo de fenómeno de anticipación. Y también hay una situación que se llama pleiotropismo, en el que la función de un gen va a tener diferentes efectos en diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, en Marfan tienen que afectar huesos y tienen que afectar corazón y tienen que afectar ojos. Entonces, pues, pareciera que no hay una relación como muy directa entre los tres órganos, pero pues finalmente todos esos órganos tienen tejido conectivo. Y Marfan es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo. Entonces, por eso dice la definición aparentemente. Entonces, por ejemplo, esto es precisamente un ejemplo de expresividad variable en neurofibromatosis. Creo que neurofibromatosis es el ejemplo clásico de expresividad variable porque hay familias enormes con neurofibromatosis y todos tienen manifestaciones diferentes. Entonces, en ese sentido es muy didáctico ver esas familias. Si se fijan, este paciente solamente tiene estas manchas café con leche. Obviamente debe tener más, pero solo se ven esas en la foto. Pero fíjense cómo igual en la misma espalda, otro paciente pues tiene ya neurofibromas bastante grandes y bastante notorios. El otro ejemplo de lo que es el pleiotropismo, por ejemplo, el síndrome de Waardenburg, es un defecto en un factor de transcripción y entonces hay alteraciones en el pigmento del cabello. Esta coloración como plateada del cabello se le llama poliosis. Y junto a esta decoloración en el cabello también existe una pérdida de pigmento en el iris, casi siempre es de un solo ojo. Y por ejemplo, hay pacientes que también me tocó ver una en el infantil, llegó el niño así, con su síndrome de Waardenburg, muy clásico, con su heterocromía del iris, y su mamá como que no parecía tener nada, pero en la nota que yo vi decía que la mamá estaba afectada. Entonces dije, híjole, ¿de dónde? Porque tampoco le vi el mechón de pelo blanco, no tenía sordera. Y entonces le dije, bueno, pues la voy a revisar los ojos.
Y así, cuando ya me acerqué con mi lamparita, me di cuenta que en la parte externa de uno de los iris, así muy chiquito, tenía una rayita que no estaba pigmentada. Y se ve igualita, así como este ojito azul. Y entonces ahí es donde uno dice, ah, ok, pues ahí está, la expresividad variable. Y entonces en el síndrome de Waardenburg, aparte de que pasa eso, los niños tienen hipertelorismo. Eso es un término que describe una separación mayor a la habitual entre los dos cantos internos del ojo y sordera. Y entonces pues pareciera que no hay una situación que una los, ¿cómo se dirá? Las manifestaciones, pero pues el asunto es que ese factor de transcripción se utiliza en un montón de tejidos en la embriogénesis. Entonces ese es un ejemplo de pleiotropismo. Bueno, finalmente no es lo mismo, aunque las enfermedades aparecen en los dos sexos, hombres y mujeres, no es lo mismo, por ejemplo, tener una mutación en BRCA1 siendo mujer a una mutación en BRCA1 siendo hombre. ¿A los dos les puede dar cáncer de mama? Sí. ¿Es más frecuente que le dé a las mujeres? También. ¿A los dos les va a dar cáncer de ovario? No. Solo le va a dar a la mujer porque nosotros no tenemos ovario. Pero al hombre es más probable que le dé cáncer de próstata, cosa que no le va a pasar a la mujer porque no tiene próstata. Y entonces aquí hablamos de situaciones que son influenciadas y limitadas por el sexo. Entonces, por ejemplo, en la hemocromatosis, que es una acumulación de hierro, que creo que ya habíamos platicado, sí, cuando platicamos de que es muy frecuente ciertas mutaciones. En la hemocromatosis, las mujeres sobrecargan menos hierro durante la vida fértil, porque a la hora de sangrar pierden hierro y entonces no acumulan hierro tan rápido como los hombres. Eso es una característica fenotípica influenciada por el sexo, ¿sale? Pero cuando hablamos de limitación por el sexo, como les decía, pues solo las mujeres portadores de BRCA1 van a tener más riesgo de cáncer de ovario. Si un hombre es portador de BRCA1, de una mutación en BRCA1, no le va a dar cáncer de ovario, porque hay una limitación de su anatomía en la que no tiene ovarios, o suponemos que no los tiene, y entonces pues no sería lo esperado que tuviera un cáncer de ovario. Por ejemplo, hay otra que es la pubertad precoz asociada a la ganancia de función del receptor de LH, que por alguna razón solamente se ve en los hombres. Las niñas con esas variantes no tienen características clínicas. Este es uno de esos niños. Incluso es muy curioso porque son chavitos de 3, 4 años que se ven de la altura de un niño de 6, 7 y están así como musculositos. El problema es que obviamente pues se quedan chaparritos porque cierran antes los cartílagos de crecimiento. Pero las niñas que tienen esas variantes no tienen ninguna expresión. Y entonces, por ejemplo, aquí están viendo un árbol genealógico. Y así de primeras, ¿qué me pueden decir de este árbol genealógico? Que son puros hombres. Que son puros hombres, exactamente. Y entonces, ¿me cumple o no me cumple para una herencia autosómica dominante? Sí, pero está limitada al sexo. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque la madre no lo tiene Porque la mamá lo tiene. ¿De quién? ¿De qué individuo? y el primero, Del Ujú, la madre no lo tiene por ser mujer, por tener 2X y la segunda, la hija que tuvo un hijo, ya ujú. Ok, ok. Ujú. Y entonces ahí podrían decir ustedes, bueno, si lo transmiten las mujeres y lo expresan los hombres,
sería ligado al X, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Doctor, Pero, mande. ahí la madre sí lo tiene, pero no lo expresa, ¿no? Y solo se lo hereda a su hijo, a uno de los Ajá. hijos. Ajá, sí. Y entonces ahí diría usted, no, pues es ligado al X. Pero hay una cosa que les dice que no es ligado al X. Así, un detalle súper importante de quién le transmite a quién que les hace decir, no, esto no es ligado al X. Varón, varón. Exacto, la transmisión varón-varón. Aquí está. Aquí hay un varón que se lo transmite a sus dos hijos varones, que se lo transmitió también a su hija, pero por alguna limitación por el sexo no lo expresó, y su hijo varón de ella sí lo está expresando. Muy bien. Entonces podríamos decir que ellas son portadoras, pero realmente más bien vamos a decir que son heterocigotas para esa variante. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, doctor. No entendí yo por qué no está, o sea, por qué no está ligado al sexo. Porque si fuera ligado al sexo, o sea, digamos al X, hombre le transmite el cromosoma X nada más a quién, a las mujeres o a los hombres. Mujeres. Y entonces, ¿cómo me explicaría que aquí hay dos hombres que se les transmitió el alelo anormal? Ah, ya entendí. Ujú. Gracias, doctor. Sí, por eso la transmisión varón-varón es un criterio súper importante para que ustedes sepan que están hablando de un gen de autosomas. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sal pues, entonces nos escuchamos mañana. Cuídense.